El río para nosotros era una empresa, que usted iba allá y no tenía horarios, a la hora que llegara llegaba bien, a la hora que se iba a venir salía bien, y a la hora que usted quisiera ir allá lo recibían bien, que lo llamamos el patrón mono. El patrón mono. Así era como los mineros y pescadores de Peque, Ituango, Toledo, Sabana Larga y Buriticá en Antioquia llamaban al río Cauca. Hoy no es patrón ni es mono. Con el proyecto hidroeléctrico Ituango, el río quedó represado desde el municipio de Santa Fe de Antioquia hasta el municipio de Ituango. Bajo los casi 200 metros de profundidad quedaron las casas, los cementerios y las iglesias de veredas y corregimientos, las playas en las que los mineros lavaban oro y enterraban los cuerpos de cientos de personas que bajaban por el río. Los llamaban los ahogados y los enterraron en esas playas. Todos no, la mayoría quedó en el río. No, eso es imposible. No sacaron ni lo que era enterrado en el cementerio. Yo no creo que los hayan recuperado todos. La minería en el occidente antioqueño data de los siglos XVI y XVII. Es una actividad que pasó de generación en generación y que heredaron hombres y mujeres que trabajaron el barequeo en el río Cauca hasta que construyeron Hidroituango. Solamente estudié la primaria. Después de que estudié la primaria, me iba con con 2 hermanos para el río a lavar oro porque ellos me daban plática para comprar mis cosas necesarias, las personales. Entonces ahí empecé yendo para el río como barequera. A los 19 años conseguí esposo y entonces de ahí empecé con él también a laborar en el río porque él también ya era barequero y nos íbamos para el río para el sustento en la semana de nosotros, de los pelados. Cuando ya iniciaron a estudiar, dejaba a mis hijas con mi familia y me dedicaba en el río con mi esposo para poder comprarle las cosas necesarias para ellas. A la minería y a la pesca. Yo aprendí como de los 9 años, ya está por ahí. Por ahí en Barbacoas, no, pues que ahí mismo teníamos una playita que estaba cerca cerca la vereda. Y esa playita era oreísima. Y de ahí para abajo esas playas han sido buenas. Y también cuando el río se crece, se tira unos montes. Mejor dicho, Barbacoa no lo explotamos porque dañamos la vereda. El río siempre les dio para vivir. Luz Dari es de Sabana Larga y Apolinar del corregimiento Barbacoas de Peque. Ambos recuerdan que cada vez que necesitaban dinero iban al río y en menos de 5 horas tenían algunos gramos de oro para vender en Sabana Larga. El río no solo tenía oro, sino que les posibilitaba la pesca de bagres, dorados y barbudos. El río arrastraba zapatos viejos, chanclas y basura. El río arrastraba a los ahogados. Que en el tiempo del año del 80, el tiempo que hubo una violencia para arriba, bajaban difuntos varios en el día, unos los arrimaban y los enterrábamos y otros seguían para abajo. No, eso fue en el 80 lo más, el 80 y 90. Ese me tocó cuando hubo una masacre una lavaje en Antioquia, que bajaban hasta allá 3 amarrados. Y me tocó uno con un muchacho, que le metimos una huevada por aquí, tenía una correa muy fina. Le metimos una huevada y así lo alzamos y lo sacamos por la... Los cuerpos arrastrados por las corrientes daban vueltas en los remansos, un lugar del río en el que el agua se detiene o suspende, esperando que alguien se atreviera a sacarlos y darles un entierro. Los mineros no recuerdan la cantidad de cuerpos que por tantos años bajaron por las corrientes del río, sobre todo porque en 1985, con la tragedia de Armero, la aparición de ahogados en el Cauca aumentó. Lavaba oro con mis hermanos. Estaba 11 años, 11 añitos, estábamos lavando, estábamos en Perentá, habíamos mucha gallada.
cuando pues alguien dijo, por allá va un ahogado, el río estaba grandecito porque siempre tienden más a bajar cuando el río crece. Y de verdad, pues qué pesar, porque uno es como se siente impotente, porque cómo lo sacamos. A pesar de que uno sabe pues un poquito de agua, sabe nadar, pero de igual manera, pues yo digo que impotencia porque qué pesar él por allá, y acostumbraba a mi madre a decir que cuando un ahogado pasaba al pie de uno era porque estaba pidiendo sepultura. Qué pesar, entonces los hermanos míos sabían de agua, pero sí les daba como maluco, miedito, meterse en acogerlo. Y sí, qué pesar, porque son personas, son seres humanos que uno quisiera pues como hacer eso por ellos, pero no, muchas cosas no nos las permitía hacer. Porque es que hay una costumbre del playero, que el playero como que le duele a uno ver un cuerpo que un gallinazo se lo coma. Porque cuerpos que no los veía uno, porque la gente no estaba pues en ese momento, y subía uno cateando o pescando, veía el armario de las personas que se lo comían, se veía entre la ropa, los huesos. Antes por eso los enterraba uno. Cuando yo vi el primer calvario, que yo empecé de 16 años, veía una pilita de piedra en la orilla del camino y una crucecita, y yo le decía a la gente, oye, ¿por qué es con piedrita? Ah, no, es que todo el que pasa le pone una piedrita, que eso es un agüero antiguo. Entonces, los mineros alejaban los cuerpos de las corrientes y los llevaban hacia las playas o el monte. No, eso tiene que enterrarse en el fondo, porque, digamos, uno enterrar a una persona en un arenal, claro, para uno es muy fácil, porque no sacar arena con la pala. Pero es muy sabroso porque al olor llega el perro, llega el gallinazo, y el gallinazo escarba, es fuerte para eso. Entonces uno tiene que enterrarlo lo más hondo que uno pueda. Apolinar trabajó más de 60 años como minero en Barbacoas. En ese tiempo recuerda que ayudó en el entierro de 5 personas. En la otra orilla del río Cauca, en Sabana Larga, Libardo Guzmán fue minero por más de 40 años. También dice que perdió la cuenta de los cuerpos que vio bajar por el río y de los que rescató y enterró en las playas. Si uno se lo reparaba bien en las mismas casas, porque uno no sabía ni quién era. Allá llegaban ahogados con huecos por aquí de las balas, ¿vea? O en la cabeza, y así amarrados. Yo tenía un viaje pues para acá, a mercar. Entonces yo no voy a poder ir, ¿por qué? Porque vea, mire para allá que hay un cuerpo y hay que enterrarlo. Antes, mientras que yo fui a avisarle a los compañeros más abajo, él se corrió porque el río estaba echando agua. Entonces allá más abajito paró, entonces ahí lo sacamos y lo enterramos. Ya de ahí para acá ya le fui cogiendo como un miedito a los ahogados. Y así como a Libardo le entró el miedo por los muertos, otros mineros nunca quisieron recogerlos. Es el caso de su vecina Luz Dari en Sabana Larga. Yo me acuerdo una vez que bajé a un punto que estábamos tirando en el arenal y me tiré allá a bañarme porque me gusta mucho tirarme. Y había mucha basurita a los lados. Cuando miro yo así y miré como un cabello, pero yo lo asimilaba, era como con una concha así de hojas de coco, que eso se moja y se va espolvoreando. Cuando llego yo, entonces yo ahí bañándome, yo miraba y no paraba bolas. Cuando llega un compañero y me dijo que es que Luz Dari, mira un ahogado. Y yo, ¿dónde? Cuando lo miré, ahí fue donde cogí más miedo, cuando lo miro así a mi espalda, porque él estaba tapado con toda la basurita, y salgo embalada de ahí, de remanso. Muy duro. Habían veces se quedaban ahí como dando vueltas así en los remansos. Pero sí, eso tenía un misterio porque cuando como quedaban y daban vueltas y al ver como que ninguno se motivaba a sacarlos, salía y se iban, cogían el hilo del agua y se iban. Cuentan Libardo, Apolinar y Luz Dari que durante las actividades de intervención social que realizó EPM con la Fiscalía en las playas cercanas a Oro Bajo y Barbacoas, EPM pagaba a los mineros o habitantes de la zona para que reconocieran los lugares en los que habían enterrado algún ahogado. Libardo, por ejemplo, identificó uno de los puntos en el que había enterrado un cuerpo. Por esa labor le pagaron 80.000 pesos. Entonces ese fue el que yo les mostré a esos que fueron a buscar los ahogados.
y como yo sabía dónde estaba, porque con el motor así chorreando la palamina, lo destapé porque yo sabía dónde estaba y recogí los huesos y los puse en otra parte y ya sabía, entonces los mostré a ellos y ellos los recogieron. En el caso de Apolinar, que ayudó en el entierro de 5 cuerpos en Barbacoas, no participó en la búsqueda de estos en las riberas del Cauca. El hijo de Apolinar, Pedro Adán Torres, sí integró la comisión que junto con la Fiscalía caminó las playas cercanas a Barbacoas. Pedro recuerda que fueron 43 los cuerpos que encontraron en 7 playas diferentes. Entonces a nosotros nos preguntaban, ¿ustedes tienen el conocimiento de los cuerpos que hayan sepultado? De pronto una persona que no esté en el punto y ustedes sepan dónde enterraron a alguna persona. Entonces nosotros dimos mucha información en ese caso, ¿cierto? Nosotros logramos en total fueron 43 cuerpos que nosotros logramos sacar de allá. Pues algunos ya estaban los huesitos muy... Sí, porque eso por allá pues no era con cajón ni nada, sino que uno hacía un hueco y los metía ahí. Y contarles que los gallinazos no los comían. Dice la Fiscalía que en los municipios de influencia directa de Hidroituango hicieron 210 diligencias de exhumación. A pesar de esta labor, muchos mineros coinciden en que la mayoría de los cuerpos que enterraron en las playas se perdieron con la inundación del cañón del río Cauca. El Centro Nacional de Memoria Histórica reporta más de 1.080 cuerpos recuperados en al menos 190 ríos colombianos, desaparecidos por algún actor armado normalmente para ocultar el crimen. Y según el portal Rutas del Conflicto, entre 1982 y 2016 fueron rescatados 549 cuerpos o partes de ellos en el río Cauca, con el mayor pico entre 1988 y 1992. Aquí bajó una vez el inspector y levantó uno que habíamos enterrado en el río, un punto que llama el Arenal de Cirguelar. Ese sí lo levantaron ellos, que ya le contamos pues que ahí estaba. Entonces vinieron y lo llevaron y como para enterrarlo allí en el cementerio aquí del pueblo. Yo no creo, porque es que ellos siempre los entierran muy a orillas del río. No puede ser tan retirado porque a orillas es donde está el arenal, donde se puede hacer el hueco más fácil. Entonces yo no creo que los hayan recuperado porque de hecho yo digo que la mayoría de los cuerpos el río se los lleva o les echa más capa de tierra encima, entonces ya no permite que, porque no es lo mismo yo visualizar un lugar así y decir aquí lo enterraron a años, después ir a mirar, ¿cierto? Ya está todo totalmente diferente, entonces yo no creo que los hayan recuperado todos. No, eso es imposible. Nos sacaron. Pues no sacaron ni lo que era enterrado en el cementerio. El río cambiaba, subía el nivel de las aguas y arrastraba todo lo que encontraba a su paso, como las piedras que Libardo ponía en el punto del ahogado o las cruces que otros mineros clavaban en el suelo para marcar los entierros. Para entender cómo cambian los ríos y por qué se producen estos cambios, conversamos con el geólogo y escritor Ignacio Piedrahita. Normalmente el río Cauca ahí está muy encañonado, pues por eso está la represa allá. Y aquí en toda la mitad, por aquí va el río. Esto es lo que podríamos llamar el lecho del río. Pero si tú te pones a ver el agua no ocupa todo este ancho, no lo ocupa completo. Cuando llueve en la parte alta del río, y sobre todo cuando llueve aquí en las partes donde están los afluentes que le caen al río por estas vertientes, el río se tiende a llenar. Entonces ahí es cuando vienen las crecientes de los ríos. Entonces ese nivel que el río tenía, quizá en verano va a subir hasta este nivel que es en invierno. Dice Ignacio que además de tener en cuenta los llenados y vaciados del río, hay que considerar los movimientos que se dan con las corrientes de agua y las turbulencias, y los elementos que se mueven con estas últimas. El río está compuesto por sedimentos, gravas, arenas y arcillas.
Esta es el elemento menos pesado y de mayor movimiento. En el caso de los sedimentos, que son los elementos más pesados, se necesita mucha agua y mucha turbulencia para que se muevan. Con menor cantidad de agua y menor turbulencia, el río no es capaz de moverlos. Con esta información, miremos cómo se forman las playas y qué pasa con los elementos que en momentos de sequía se entierran allí. Entonces tú llegas y vas a enterrar acá, digamos, un tesoro y vamos a volver el año entrante, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, mira, es que acá hay un árbol muy grande y es un árbol de tal especie y aquí había una super roca grandota, entonces ya no se nos va a olvidar, volvemos dentro de un año y simplemente vamos a excavar ahí. Pero resulta que tú vuelves el año entrante y ya este dibujo del río ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque el río subió, o sea, se llenó, y resulta que al bajar, ya el río no va a respetar esta misma figura que había antes. El río cambia cada vez que se llena o se vacía, crea o desaparece las playas y arrastra lo que encuentra a su paso. Pero entonces, ¿cómo sobreviven las playas que los mineros mencionan? Hay unas playas que tienden a quedarse mucho tiempo, hay unas playas que tienden a quedarse, digamos, 10 años, 15 años, porque no ha habido una creciente suficientemente grande como para que se las lleve. Finalmente, Ignacio dice que para que estos entierros permanezcan allí, deben hacerse lejos de las corrientes de agua. Los elementos que se entierren deben ser muy pesados o que el río no haya crecido lo suficiente para tapar las arenas. Entonces, cuando los mineros dicen que probablemente no lograron sacar todos los cuerpos que enterraron, es porque los puntos que marcaron ya no existen, se transformaron o los cuerpos los arrastró la corriente. A pesar de esto, en el auto AT030 del 9 de marzo del 2020, la JEP cita a EPM cuando dice que, como se ha evidenciado a lo largo de los escritos y sustentaciones científicas, las características propias de la zona de embalse del proyecto hidroeléctrico Ituango demuestran que, a lo largo de sus 79 kilómetros, son pocos los lugares donde es probable que permanezcan cuerpos o restos humanos susceptibles de ser inhumados, y que en los lugares donde por condiciones técnicas y humanas era posible encontrar restos humanos, la Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo su labor. Si bien la Fiscalía hizo 210 exhumaciones en los municipios antioqueños de Peque, Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Liborina, Olaya, Sabana Larga, Yarumal, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Ituango y Valdivia, y que identificaron y entregaron a sus familiares 118 cuerpos, los relatos de quienes enterraron ahogados en las playas y cerca al río dan cuenta de que estos no son la totalidad frente a la cantidad de ahogados que bajaban por el río desde otros departamentos y municipios de Antioquia y que fueron sepultados a un lado del Cauca. Para Diana Arango, directora del equipo de antropólogos forenses Équitas, las diligencias de exhumación que reporta la Fiscalía no son suficientes en un lugar donde ni siquiera hay un universo de víctimas establecido. No, mira, eso es una de las cosas que nosotros insistimos desde el principio, y es que tú puedes decir que hiciste 1000 exhumaciones, ¿sí? Pero cuando no tienes un universo determinado de víctimas, pues las 1000 exhumaciones pueden corresponder al 10% de 10.000 víctimas que pueden estar en la zona, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas desde el principio y de las cosas que se le preguntaba a la Fiscalía y si no pudieron responder es cuál es el universo de personas desaparecidas que estamos buscando en la zona de influencia de Ituango. Igualmente cuenta Diana que después de leer la documentación recibida por Socia, empresa encargada de la labor social de Hidroituango, esta identificó 30 puntos y 3 de estos fueron descartados para hacer alguna intervención. Según Diana, porque cuando se empezaron a hacer las denuncias de la existencia de personas desaparecidas en el río Cauca, la Fiscalía dijo que ya había elaborado un plan de búsqueda y habían exhumado 195 personas. Sin embargo, si uno lee los informes de Socia, y nosotros lo dijimos en la audiencia, uno ve que en los informes decían que cada vez que la retroexcavadora hacía cualquier tipo de función en las riberas del río, hubo varios incidentes en los que exhumaron cuerpos y la retroexcavadora tiró tanto los cuerpos como los residuos que sacaron con los cuerpos al río. Y que esto lo vieron varias personas, pues varios así que le ponen
en sus informes. Es decir, que el proyecto sí está afectando las cosas de las personas que fueron inhumadas, fueron rescatadas por los baraceros e inhumadas en la ribera, y la empresa no paró su intervención. Y pues, si bien no informó a la Fiscalía General de la Nación, pues la Fiscalía General de la Nación tampoco hizo nada para decir, pues entonces esto realmente significa que hay muchos más cuerpos y que esta zona no se puede intervenir hasta que yo no haga un plan extensivo para efectivamente mapear toda la zona y determinar que efectivamente ya no hay más cuerpos. Además de esto, en el mismo auto, la JEP insiste en que la Fiscalía General de la Nación no realizó un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia del proyecto Hidroituango. Entonces, ¿por qué inundaron el cañón del río Cauca si no encontraron todos los desaparecidos? Con la inundación, dicen los mineros, será más difícil recuperar los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia de Hidroituango. Ya el río cambió de forma definitiva y así como lo vemos, se va a quedar.